Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:05. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer una pausa en la agenda noticiosa para tomar con calma lo que se vuelve noticia en Costa Rica y el mundo y darles a ustedes los diferentes matices que hay en los temas para que usted pueda formarse una mejor opinión. Les recordamos que estamos en 93.5 FM en vivo. Estamos en vivo también en www.monumental.co.cr y que esta noche nos pueden ver en diferido a través de Canal 2. Quiero saludar a nuestro jefe de información, Alexander Rivera, que está aquí conmigo en Matices. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que sintonizan Matices. Qué placer reencontrarnos de nuevo a través de la radio y también a través de la televisión. Hoy es un programa interesante, pero ha sido un viernes con noticias, como estamos acostumbrados, y la que ya ustedes habrán escuchado en la segunda emisión de Monumental, la del Tribunal Supremo de Elecciones, que ha decidido declarar sin lugar el recurso de amparo del exdiputado Ronald Vargas, que pretendía él regresar a su curul después de renunciar el 5 de febrero anterior. Dice el tribunal que no encontró la coacción que dice don Ronald Vargas hubo por parte del ex candidato presidencial José María Villalta para renunciar y finalmente entonces decide el tribunal que sí es efectiva la renuncia de don Ronald Vargas. Claro, quedan dos salidas a partir de ese momento para don Ronald. Alex, una, como ya lo anunció, es ir a la Sala Constitucional. Lo que pasa es que es muy poco común cuando el Tribunal Supremo de Elecciones resuelve algo que la Sala Constitucional se meta porque estima que son temas electorales, pero bueno, el derecho le da la posibilidad a don Ronald de acudir. Y el otro es presentar una demanda a nivel internacional contra el Estado costarricense, que eso también la ley lo faculta, sin embargo esa es la medida, digamos, más larga, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si quiere ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a tener que primero ir a la Comisión Interamericana. No es un proceso nada barato. La Comisión lo estudia durante mucho tiempo y decide si lo eleva a la Corte. Esas son las dos salidas que tiene hoy don Ronald Vargas, Alex. Sí, efectivamente, ya él lo ha dicho, va a ir al Tribunal Supremo de Elecciones a presentar este recurso. Después de que lo declarara sin lugar el Tribunal Supremo de Elecciones, ahora va a la Sala Cuarta. Sí. Va a la Sala Cuarta don Ronald Vargas y no ha descartado tampoco ir a organismos internacionales, como usted lo menciona. En declaraciones que ha dado Noticias Monumental, dice: a mí me extraña esta resolución de los magistrados del tribunal porque somos 58 diputados. Yo me siento diputado, decía él todavía, soy diputado, pero bueno, ya había renunciado. Pero bueno, no tiene ningún privilegio como diputado a esta altura, según lo deja en firme el Tribunal Supremo de Elecciones. Ni el salario, ni el pin de oro que les ponen en el saco que dice es cierto, diputado Alex, de la República. Lo tienen que devolver. Claro, tienen que devolver el pin de oro, tuve que devolver su curul, su oficina, sus asesores, todo. Sí, de hecho, te iba a consultar en el caso de Ronald Vargas. Bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones alega que no ve ninguna coacción, pero tengo entendido que también alega que don Ronald tenía inmunidad, entonces digamos que demandarlo no podía ser una razón de coacción, ¿entiende? Porque costaba de la inmunidad. Sí, y alega también el Tribunal Supremo de Elecciones, don Ronald dice, es que bueno, la renuncia no fue aceptada, no fue votada por los legisladores, pero dice el tribunal, es innecesario que los diputados voten para aceptar la renuncia de uno de sus miembros. Claro, porque está la voluntad expresa. Exactamente, entonces eso era también otra de las razones por las que rechazaron este recurso. Claro, de hecho el gran ganador aquí, siento yo, es José María Villalta. Bueno, el Frente Amplio, pero a colación José María Villalta, que fue el que estuvo
acusado de coaccionar. Y el gran perdedor, por supuesto, es Ronald Vargas. De hecho, le vamos a pedir a Glenn, Glenn, ¿podríamos intentar localizar en estos minutos a José María Villalta? Tal vez tengamos éxito localizándolo a esta hora, Alex. Sí, hablamos en la segunda emisión nosotros con don Gerardo Vargas, jefe de fracción del partido Frente Amplio. Conversamos también en nuestra redacción con don Ronald Vargas, ex diputado por Guanacaste del Frente Amplio. Y bueno, estamos nosotros también en la búsqueda de todas las reacciones posibles sobre este caso. De hecho, esta semana hemos tenido programas muy interesantes. El lunes empezábamos contando el caso de Nisman de Argentina, explicándolo, que ayer tuvo un desenlace y el juez rechazó la denuncia contra la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. El martes hablamos en un programa que, por cierto, tuvo una enorme cola de secretos de Estado, ¿verdad? Que fue tema, de hecho, 2 días seguidos en el plenario legislativo, el programa en Matices. Creo que ese fue el miércoles, ¿no? No, ese fue el martes, porque el miércoles hablamos de las meriendas saludables, que nos pidieron una repetición, y ayer hablamos sobre la democracia en América Latina y cómo el 2014 fue un pésimo año para la democracia en América Latina. Sí, estamos intentando contactar a don José María Villalta sobre este caso del diputado Ronald Vargas, ¿verdad? Que ya prácticamente el tribunal rechaza esa petición de dejarlo a él como diputado. Sí, bueno, vamos a ver si logramos, vamos a darle 2 minutos nada más, a ver si logramos localizar a José María Villalta. En caso de no lograrlo en este tema de Ronald Vargas, pues entraremos de fondo en el programa del día de hoy. Decía Alex que el programa del martes tuvo mucha cola, el de secretos de Estado, tanto que motivó a Rolando González, diputado de Liberación Nacional, a presentar o anunciar que va a presentar una propuesta sobre secretos de Estado. Obligó a Marvin Carvajal, el jefe jurídico de Casa Presidencial, a mandar una reinterpretación de sus palabras. Así es que bueno, creo que no tuvimos éxito, ¿verdad? Timbra y timbra, Glenn. Bueno, ahí está, muerto el tema. Ronald Vargas no ha sido reinstalado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Esa es una de las noticias más importantes del día. Creo que es la noticia más importante del día hasta ahora en temas políticos. Y no sé si tenés algo más o si vamos de una vez al tema de fondo. Un internacional que ha llamado mucho la atención en las últimas horas es la muerte de Leonard Nimoy, que falleció en su vivienda de Los Ángeles a los 83 años a causa de una enfermedad pulmonar. Así lo confirmó su viuda, según publican los medios internacionales. Leonard Nimoy es un actor conocido por su rol del señor Spock en la serie Star Trek Viaje a las Estrellas, y murió hoy viernes en su casa de Bel Air en Los Ángeles. Su mujer, Susan Bay Nimoy, confirmó el fallecimiento a los 83 años a causa precisamente de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, según ha informado el diario The New York Times. Es impresionante la muerte de Nimoy. Yo tengo que admitir, yo nunca vi Star Trek, pero digamos que Nimoy fue una figura reproducida en un montón de series posteriores, en dibujos animados, de hecho, en algunas parodias de Star Trek. Creo que hasta en Los Simpsons salió. Sí, a eso me refería con dibujos animados. Sí. ¿Usted claro, que le gustan tanto Los Simpsons? Sí, ahí sale Nimoy. Y bueno, ¿cuántos años, Alex? 83 años. Bueno, ahí está el tema y vamos de una vez al tema de fondo. Vamos de una vez. Es que vea los temazos de esta semana. Lunes, Argentina. Martes, secretos de Estado. Miércoles, merienda saludable. Jueves, fortalecimiento de la democracia en América Latina. Hoy, aborto terapéutico. Aborto terapéutico que tiene al país a punto de enfrentar un litigio internacional. Han decidido personas afectadas acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que entender más o menos el nivel internacional, en el sentido de que la comisión viene a ser una especie de fiscalía internacional, donde primero se plantean las demandas, se le da tiempo a las partes para que responda. Costa Rica responderá en las próximas semanas, el Estado costarricense responderá en las próximas semanas, y la comisión, si ve mérito, que está en Washington, si ve mérito, decide elevar la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está aquí muy cerca en San Pedro, y que es donde Costa Rica podría enfrentar un litigio internacional. Así es que
Ese es el tema de fondo del día de hoy. Es un tema muy complejo, es un tema con muchos matices humanos y muchos matices jurídicos, donde hay jurisprudencia de la Sala Constitucional, donde no solo hay jurisprudencia de la Sala Constitucional, sino hay votos salvados muy interesantes dentro de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, y por eso quiero agradecerle a Margarita Salas del colectivo por el derecho a decidir, que está con nosotros aquí en la cabina. Margarita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a nuestros radioescuchas que están por acá hoy y que están, digamos, con interés a escuchar sobre este tema de derechos humanos, derechos de las mujeres, derecho a decidir. Claro, y es un tema súper interesante. El aborto terapéutico está planteado en nuestro Código Penal como voy a leerlo textualmente, mejor, para no fiarme de mi memoria. Dice, y después lo traducimos al español porque es un poco complejo: no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada cuando no hubiera sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios. El español es que el aborto terapéutico es cuando la salud o la vida de la madre está en riesgo, es autorizado el aborto en nuestro país. Ahorita más adelante vamos a conocer vía telefónica la historia de una de las muchachas, Aurora. Bueno, ese es el nombre que vamos a utilizar durante el programa, Aurora, y más adelante vamos a tener también, que le agradezco mucho también a la expresidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, quien salvó un voto muy interesante en el pasado. Margarita, ¿por qué este tema asume relevancia y por qué está en la Comisión de Derechos Humanos? Resulta que a pesar de que tenemos el artículo 121 que usted recién leía de aborto impune, nuestro sistema de salud, Ministerio de Salud y Caja Costarricense no cuentan con un protocolo o guía de implementación del procedimiento. Hay que comprender que nuestro sistema de salud se rige por protocolos o guías que le indican al personal médico cómo debe hacer, no solo este procedimiento, cualquier procedimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, al no existir, no se aplica la ley, porque claro, el personal médico no es personal legal y se sienten muy atemorizados de recibir denuncias, ¿verdad? Porque la mayor parte de las personas piensan que en Costa Rica toda forma de aborto está castigado legalmente, y eso no es cierto. Como usted veía ahí, existe, digamos, la opción del aborto impune en aquellos casos que se quiera salvaguardar la salud o la vida de las mujeres. Algunas personas convenientemente omiten una de las palabras de ese artículo y hablan nada más de la vida de las mujeres. Sin embargo, aquí el artículo es muy claro en decir la vida y la salud, y es importante aquí que entendamos que el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud no es sencillamente la ausencia de afecciones, sino es un estado completo de bienestar y que incluye elementos de salud mental, ¿verdad? Entonces, en estos casos, por ejemplo, los casos de Aurora y de Ana, son casos en los cuales se podría haber aplicado aborto terapéutico, porque continuar con el embarazo les estaba produciendo a ellas una afectación seria a su salud, no solo mental, sino a su salud física. Ellas presentaban dolor físico, vómito explosivo, diarrea constante, ¿no? Y además, aún más en estos casos estamos frente a, en los casos de Ana y Aurora, frente a casos de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Ahora, acá es importante distinguir: una malformación incompatible con la vida extrauterina no es una discapacidad, ¿verdad? Es una malformación tan grave que en el momento en que se acerque el nacimiento no va a poder sobrevivir, ¿verdad? Estamos hablando en el caso de Ana de que el líquido, ¿verdad?, que recubre el cerebro estaba salido y formaba unas crestas, ¿verdad?, por fuera de la cabeza de ese feto, y en el caso de Aurora estamos hablando de síndrome de pared abdominal, es decir, los órganos por fuera, sí, ¿verdad? Sí, decía que tiene muchos matices, porque tiene muchos matices humanos, tiene matices médicos y tiene matices jurídicos. En el caso de las dos muchachas, que ya casi estamos haciendo el contacto con Aurora para que nos cuente su caso en particular, pero es que sin contarlo se nos hace claro, muy difícil entender el tema. Voy a empezar, si me permitís, porque ahorita vamos a tener a Aurora, con el caso de Ana. Claro, por supuesto. El caso de Ana, el bebé tenía un padecimiento que creo que se llama médicamente encefalocele posterior. Lo decías, lo explicabas en términos médicos. En términos un poco más simples, significa que la masa cerebral está por fuera del cráneo. Sí. Nadie puede vivir así. Esto significa que cuando nace el bebé, al segundo, fallece. Sí, si es que no fallece desde antes. Exactamente. Y en el caso de Ana,
se logró diagnosticar cuando ella estaba embarazada. Sí, es que justamente esto es lo que sucede con los casos de MIBE, que es la forma en que llamamos malformaciones incompatibles en corto. Los casos de MIBE siempre se diagnostica en las primeras semanas. Entonces, lo que estaría indicado es hacer una interrupción de ese embarazo. Para empezar, porque no es viable, de todos modos, y para seguir, porque obligar a esas, en el caso de que esa mujer quiera, ¿verdad? Ojo, que el artículo de aborto impune tiene un elemento muy importante, sí, que la mujer esté de acuerdo. Exactamente, que es que la mujer esté de acuerdo. ¿Y por qué se plantea la interrupción? Porque ese embarazo no es viable y para ellas es una tortura llevar a término ese embarazo, porque imagínese que cuando usted está embarazada, en todo espacio donde usted va, le preguntan, le tocan, ¿verdad?, el vientre, le dicen, ¿verdad?, que cuántas semanas, que si está creciendo, que si no, y cada vez que una persona, entonces, cuando usted está embarazada y no va a poder, digamos, no va a ser viable ese embarazo, le preguntan, es un recordatorio más para usted, de que usted nunca va a poder disfrutar en vida ese bebé, de que ese feto va a morir, ¿verdad?, de que además eso les producía a ellas malestar físico, ¿verdad?, dolores, y en este caso ellas podrían acceder, ¿verdad?, claramente a un aborto terapéutico. En el caso de Ana hubo un diagnóstico por parte del Departamento de Psiquiatría que planteaba que había una amenaza de suicidio, ¿verdad?, si ella continuaba con ese embarazo. Sin embargo, la sala, digamos, nosotras acompañamos a Ana en el proceso de que ella interpusiera un recurso, ¿verdad? Porque ella hace la solicitud al hospital, el hospital le dice que no. Ella interpone un recurso, ¿verdad?, ante la sala también le dice que no. Entonces aquí se apela a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la única legítima intérprete de la Convención de Derechos Humanos es la Corte Interamericana. Entonces nosotros aquí lo que estamos apostando es porque la Corte haga lo que ha hecho en otros casos, que es decirle al país, tal como le dijo en el caso de in vitro, usted está equivocado. La interpretación que sus cortes locales están haciendo sobre la Convención Interamericana de Derechos Humanos está equivocada. Aquí hay una violación a los derechos humanos de esta mujer y usted está obligado a hacerle ese procedimiento. Cuando ellas se acercaron a la colectiva, ellas fueron muy claras en decir que ellas querían evitar que más mujeres pasaran por esto, ¿no? Porque esto es algo en lo que tenemos decenas de casos mensuales en nuestros hospitales, ¿verdad?, de mujeres que son obligadas a llevar a término embarazos que no son viables. Y ahí era lo que le quería preguntar, usted que ha estado cerca de Ana también y de Aurora, ahorita vamos a conversar con Aurora, creo que con Ana no vamos a conversar hoy, ¿verdad? Ana no pudo, pero tenemos, ahora sí, Ana no pudo, pero tenemos todos los detalles del caso. Ella había conversado en días atrás con nuestra compañera Karina Porras que este proceso de embarazo es difícil. Claro. O sea, es difícil llevar a un niño muerto 9 meses en el vientre. Usted que está tan cerca de ellas dos y que conoce también estas historias, ¿qué le han podido decir ellas de todo este proceso? ¿Han podido superar lo que vivieron esos 9 meses? Miren, en el caso de Ana, hasta 5 años después ella ocupaba apoyo terapéutico, psicológico, porque presentaba episodios aún de vómito explosivo, de crisis de ansiedad y de angustia, de depresión, de medicamentos, ¿verdad? Y esto no estaba cubierto por el sistema de salud nuestro, ¿verdad? Estos son gastos adicionales que ella tuvo que hacer. Para ella fue extremadamente difícil, no solo ese tiempo, sino inclusive hasta 5 años después, ¿verdad? El sufrimiento, la angustia, estos casos además llegan a la prensa, ¿verdad? Y entonces ellas lamentablemente tienen que oír desgarradoras interpelaciones de la gente, ¿verdad? Que las trata mal, que las juzga, que las señala por haber solicitado un procedimiento médico que era su derecho, ¿no? Claro, y ojo, Alex, el dramatismo del caso de Ana. Yo leí, voy a darle todo el crédito del mundo, no solo leí los recursos de amparo que interpusieron ante la Sala Constitucional, leí la nota de Monumental que está en redes sociales y leí una crónica que hizo nuestro colega Álvaro Murillo para el diario El País de España. Hablando del caso de Ana, particularmente Álvaro. Ana queda embarazada de un bebé deseado, es decir, ella quería ser mamá, le diagnostican encefalocele posterior. Sabe que su bebé o va a morir antes de nacer o morirá al segundo prácticamente de nacer. Va a la clínica local, el doctor local recomienda el aborto terapéutico porque ella presenta comportamientos que pueden llevarla al suicidio. Ella se viene al Hospital México, en el Hospital México le dicen que no, porque, y aquí entramos a la polémica de interpretaciones, porque su vida no estaba en riesgo
¿verdad? De hecho, el voto de la sala no habla de salud mental, habla de integridad mental, para justificarse a sí mismo el voto de que la salud no tiene que ver directamente con un caso de mental. El bebé de Ana, ella se ve obligada a llevarlo 9 meses, nace después de Navidad del 2008, del 2007. Y bueno, efectivamente el bebé fallece un segundo después de nacer, y ocurre lo que Margarita nos contaba. Ahora quiero saludar a Aurora, que está con nosotros vía telefónica. Evidentemente Aurora es el nombre con el que vamos a referirnos a esta muchacha que tan amablemente ha accedido a hablar con nosotros esta tarde. Y Aurora nos va a contar, ya le contábamos la historia de Ana, que es una de las demandantes en la Comisión Interamericana, y ahora le vamos a contar, o ella nos va a contar la historia. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias de verdad por acompañarnos esta tarde vía telefónica. Y bueno, no es fácil, así es que también gracias por la valentía de compartir con nosotros esta historia para contarle a nuestra audiencia la trascendencia de esta demanda interpuesta en la Comisión Interamericana. Por favor, con los detalles que quieras guardarte, por supuesto, contanos tu historia, Aurora. Bueno, hace 2 años ya, prácticamente, a mí me determinaron que tenía un bebé con síndrome de abdomen pared, ya la semana 8. Y bueno, así como se diagnosticó que el bebé se iba a desarrollar, así pasó todo el embarazo. Fue muy triste porque ella era mi primer bebé. Cuando yo empecé a investigar, a leer sobre qué era el síndrome, porque a uno los médicos no le dicen mucho, o sea, nada más dicen, tiene esto, y espérese y aguántese. Y aunque le duela todo y usted se sienta lo más terrible, a ellos, no sé, son como que no entienden esa parte humana, porque es muy extraño, no la entienden. Entonces, cuando yo empecé a leer, yo vi que el bebé se iba a desarrollar de una forma muy terrible, o sea, muy mal. Y cada vez que yo iba a un ultrasonido, y era como una tortura ver al bebé de uno con todo afuera, y demasiado triste. O sea, fue una tristeza tan grande que lo que hice fue quedarme y sumirme en depresión. Gracias a Dios, mi esposo siempre estuvo ahí, mi familia, mucha gente que ha sido muy buena con uno y que siempre lo apoyaron. Entonces, gracias a Dios uno logró levantar cabeza y salir adelante, pero fácil no fue. O sea, fue muy difícil, inclusive está pasado ya el tiempo cuando ya mi bebé murió, porque él nació y duró 5 minutos. Eso fue lo que él vivió, digo yo, pero en realidad fue como un sufrimiento, porque él no se sabe cuánto tiempo estuvo con meconio, y que eso es el bebecito, el sufrimiento fetal que tenía, se desecó dentro del vientre, y cuando él nació ya 5 minutos fue lo que aguantó y murió. Y nosotros, imagínense, a mí me operaron, me tuvieron que hacer cesárea, y al día siguiente tuve que ir a enterrarlo, con todo el dolor de la cesárea, con todo el dolor de verlo, y nos tocó enterrarlo, y eso es algo que lo marca uno el resto de su vida, ¿verdad? Aurora, sí. Insistiendo en que te puedes guardar, por supuesto, todos los detalles. Monumental está muy lejos de ser un medio, digamos, que exacerbe el morbo, pero para la discusión que ahorita vamos a tener, es fundamental que te pregunte algo, y es si nos puedes contar cuáles son las afectaciones a tu salud que ocurrieron debido a la condición particular del bebé del que estabas embarazada. Cosas como le digo, primero la depresión que tuve, que me costó mucho salir. O sea, yo no quería ni tan siquiera salir de mi casa. O sea, yo lo único que quería era dormir. Yo lo que hacía era cerrar las cortinas y me dormía todo el día. Y lloraba, y eso era lo único que quería hacer. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho la vida, ¿sabes?
y no quería nada con la vida, quería, o sea, yo lo único que quería era como que todo eso desapareciera y que fuera mentira, pero no, digamos, como pensamientos suicidas y todo ese montón de cosas, no, ¿verdad? Pero sí, digamos, muchos sueños, o sea, tenía sueños feos, en donde amanecía bañada en sangre, o sea, sueños tristes, tenía, más que todo era mucha tristeza, o sea, todo lo que normalmente uno hace, salir a la calle, todo lo que uno quiere ver, ir al cine, comerse algo, ya no, o sea, ya no, definitivamente no tiene ganas de hacer nada. Y cosas como ver un bebé, o que una amiga le diga a uno, estoy embarazada, triste, muy triste, porque uno no podía, o sea, no era por ser egoísta ni nada, pues uno no podía decir, qué felicidad o qué contenta me siento por usted, ir a comprar las cosas al Hipermar, al Walmart, por ejemplo. Yo no podía pasar por el pasillo de los bebés, pues inmediatamente me ponía a llorar. O sea, muchas cosas que es normal en una mujer, no podía hacerlas. O sea, y eso me duró prácticamente hasta hace poquito. O sea, porque lo he venido trabajando, o sea, yo tuve mucha ayuda psicológica y más que todo es el apoyo, ¿verdad? El apoyo de la familia, el apoyo del esposo, pero es una situación muy dura y muy triste. Es que imagínense, o sea, es el primer bebé, el más esperado, y que se le muera uno así, no hay palabras cómo explicar la afectación que uno tiene a nivel psicológico y lo mucho que tiene que poner de parte de uno para salir adelante y retomar la vida, porque eso cuesta mucho. Aurora, buenas tardes, le saluda Alexander Rivera. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Matices y contarnos la historia a todas las personas que nos escuchan. Quisiera yo regresarme un poco. Cuando usted va al hospital, ¿qué es lo que le dice el doctor a usted para no practicarle el aborto terapéutico? Es que fue como muy impactante en ese momento, porque cuando yo llegué y el doctor, yo tuve una amenaza de aborto y me refirieron al Calderón. Cuando yo llegué al doctor, el especialista, él me dijo, si es lo que yo creo, su bebé no tiene ni una sola posibilidad de vivir. Y yo, o sea, queda uno como, ¿qué está pasando? Me dice, vea, lo que tiene es un síndrome de abdomen pared. Entonces, tiene todos sus órganos expuestos y así se va a desarrollar y así se va a morir. Y yo le dije, ¿qué pasa con eso? Me dice, no, tiene dos opciones, una, o esperar que se le muera dentro del vientre o esperar que se le venga. Y esa es la explicación que a usted le dan. Pero no le dicen nada más. Es porque uno empieza a investigar y preguntar, y cuando ya nosotros solicitamos, junto con Larisa, que fue que yo empecé a buscar ayuda, porque yo me sentía muy mal, entonces Larisa me empezó a ayudar y ya nosotros solicitamos lo que era la interrupción. Los médicos lo que dicen es que tendría que haber una indicación psiquiátrica que en el país no está permitido. Cada vez que yo le decía al doctor, es que a mí me duele mucho el vientre, yo me siento muy mal, yo no puedo caminar ni 100 metros, yo no puedo tocarme el vientre porque no lo soporto. Entonces él me decía, sí, eso es normal. Pero allá a nivel de sacros están los ligamentos estirando, entonces eso duele. Pero a mí no me dolía atrás, me dolía el vientre. Era rarísimo, o sea, no hay explicación médica. No es, ellos a usted no le dicen ni ahondan en el tema ni nada, o sea, nada más dicen. El médico que a mí me veía me decía, si yo estuviera en mis manos, ya lo hubiera hecho, pero no puedo hacer nada. Y ese no puedo hacer nada fue todos los demás médicos que tuvieron que ver con el caso.
Aurora, igual que en el caso de Ana, porque yo explicaba antes el caso de Ana, quería preguntarte si en algún momento te pasó por la cabeza quitarte la vida. No. No. No, porque no, gracias a Dios, sí, Dios le pone montones de angelitos a la par a uno, y tenía demasiados angelitos. O sea, tenía a mis papás que no me dejaron, mis mejores amigos, gente que uno conoce, a mi esposo, que ese fue el principal apoyo, él no me dejó nunca solita. Entonces, a pesar de que la situación era tan triste, yo busqué ayuda muy temprano, pienso yo. Entonces, eso ayudó muchísimo. Aurora, muchas gracias de verdad por tu valentía de acompañarnos esta tarde, de contarnos la historia. Créeme que no es fácil preguntarle a alguien si en algún momento le pasó por la mente quitarse la vida, pero es que es un elemento fundamental de lo que vamos a conversar de aquí en adelante. Aurora, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Aurora, que nos acompañaba esta tarde. ¿Sabes por qué es fundamental, Alex? Porque en el caso de Ana, a Ana sí le pasó por la cabeza quitarse la vida. Y entonces cuando ella va a la sala constitucional y el argumento es que su vida sí está en riesgo, porque ella tiene ideas o ha tenido motivación de quitarse la vida, en el voto de mayoría de la sala constitucional dice, antes, y además hay un daño a la salud, le duele el vientre, no quiere, entra en depresión, y entonces dice la sala: cuando se habla de un peligro para la salud de la madre en el artículo 121 del Código Penal, que lo leíamos al inicio, se trata, dice la sala, de una amenaza grave o seria, que aun cuando no pone directamente en riesgo su vida, representa un peligro a su lesión o a la dignidad como ser humano de tal magnitud que el cuerpo social no está en situación de exigirle que soporte, bajo la amenaza de la penalización, un aborto. En palabras más sencillas, que su vida tiene que estar directamente en peligro. En el caso de Ana, cuando se argumentó el tema de la motivación de suicidio en la sala constitucional, la sala dijo que no era consecuencia directa del embarazo, sino consecuencia indirecta del embarazo, porque, digamos, el embarazo no le provocaría suicida, sino ella misma a través de esto. ¿Por qué hablamos de este supuesto? Bueno, porque los dos recursos, tanto el de Ana como el de Aurora, fueron rechazados por ese motivo, porque no estaba en riesgo la vida o no había una afectación seria para los magistrados de la salud. Y lo que plantea Margarita al inicio del programa es que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la promoción, digamos, de un estilo de vida saludable, es decir, que la persona se sienta bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos para ahondar en este tema. Yo quiero resaltar nada más para la discusión lo que decía Aurora. Le diagnosticaron el síndrome de pared abdominal a los 8 días, a las 8 semanas, es decir, estaba arrancando el embarazo. Les estamos preguntando en redes sociales esta tarde si ustedes están de acuerdo con que se autorice el aborto terapéutico cuando se sabe que el bebé padece una lesión que les va a provocar la muerte apenas al nacer o antes de nacer. Franco dice: es irónico, las personas que más se oponen al aborto son las que menos se preocupan de la salud de la madre o del bebé. Dice Irenita: ¿quién paga el psicólogo o psiquiatra de una mujer que la obligaron a gestar en esas condiciones? ¿Tenés ahí el timeline también? Sí, también está, por ejemplo, Mauricio Elizondo, dice: ningún ser humano sabe cuándo y cómo morirá otro ser humano. Nos dice Giovanni Soto: en lo personal lo comparto, pero con condiciones y estudios médicos previos que aseguren esta condición. Nos dice también Andrés Mora: debe ser legal siempre. Aarón, que está obligado el país para hacer lo que dice la Corte de Derechos Humanos. Nos hace esa pregunta, efectivamente. Sí. Lucifo. Las sentencias de la Corte son de acatamiento obligatorio para el país. CR Lucifo, no lo que dice la comisión, ojo, porque estamos en periodo de comisión, lo que dice la Corte es obligatorio. CR Lucifo dice: qué fuerte conocer estas historias y cómo las leyes pueden llegar a ser tan inhumanas. Gracias por sensibilizarnos esta tarde en Matices. Bueno, Margarita está con nosotros, conocíamos la historia de Aurora. Vamos a ir a una pausa comercial y al regreso le vamos a preguntar a la expresidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, que nos explique en términos más sencillos qué es lo que ha dicho la Sala, pero sobre todo, ella, doña Ana Virginia, salvó el voto y recomendó por lo menos admitirlo para estudiarlo mejor. 2:39, vamos a la pausa y regresamos.
Son las 2 de la tarde con 43 minutos. Estamos en Matices. Hoy conversamos sobre el aborto terapéutico en Costa Rica. Estábamos leyendo comentarios que nos dejan en las redes sociales, en los cortes comerciales. Nos dice Natalia Velázquez: qué caso más desgarrador el de esta mujer. Yo soy madre y creo en la vida al 100%, pero considero inhumano y cruel el que obliguen a una mujer a llevar un embarazo así. No lo comparto y creo que ella tenía que haber tenido el derecho a elegir si continuar o no con este embarazo. Nos dice Natalia Velázquez en Facebook. Sí, dice Luis Fernando Calvo, y me voy a referir a él directamente. Dice: Monumental maneja la perspectiva en contra de la vida de los niños por nacer. Lamentable que no hay ni pizca de fairness. Es que, Luis Fernando, claro, podemos hacer otro programa con la perspectiva contraria, pero es que en este caso no vamos a hacer un debate de un tema tan sensible. Después podemos consultar a quien quiera. Muestra de nuestra apertura es que yo lea tu comentario en Twitter, y lo que estamos haciendo es exponiendo estas historias, analizando lo que dice la ley, explicándole los votos de la Sala Cuarta, que no les han dado la razón a ninguna, pero explicando el factor humano y la historia que hay detrás de simples leyes. Y quiero agradecerle a doña Ana Virginia Calzada, la expresidenta de la Sala Constitucional, quien nos acompaña esta tarde vía telefónica. En este voto de 2007, que es el primero de varios, la Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo. Doña Ana Virginia salvó el voto, pero yo le voy a pedir que se refiera a las dos cosas: a cuál ha sido la posición de la mayoría de los magistrados, y segundo, que nos explique cómo se salvó el voto, o las razones de su voto salvado. ¿Por qué doña Ana Virginia nos puede explicar todo? Porque ella era la presidenta de la sala en ese momento y entonces tenía que presentar, digamos, el voto completo y después explicar su voto salvado. Doña Ana Virginia, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en un tema tan sensible como el que estamos hablando esta tarde en Matices. Buenas tardes, Randall. Encantada de estar otra vez con ustedes. La última vez que estuvo aquí el martes pasado se armó una polémica de 4 días que ojalá no pase eso el día de hoy. Pero por favor, cuéntenos, la sala que ha estimado en mayoría, ahorita hablamos de su voto salvado, ¿qué ha estimado en jurisprudencia sobre el aborto terapéutico, doña Ana? Sí, Randall, este es como usted señalaba anteriormente, pues un tema muy sensible donde entran en juego muchas cosas, porque está el tema ético, está el tema religioso, en fin, son temas de esos que realmente conmueven las bases incluso del mismo juzgador. La sala ha sido siempre consistente en su jurisprudencia y siempre ha declarado sin lugar los amparos en los cuales varias personas se han presentado a pedir que les apliquen el aborto terapéutico. Y también lo ha hecho en el caso de la eutanasia. Igualmente ha sido en eso la sala el voto de mayoría consistente. Doña Ana, a mí, y siempre hablando del voto de mayoría, y quiero contarle a nuestros oyentes que intentamos también, doña Ana tiene la libertad hoy de hablar, siempre nos ha hablado mucho, pero hoy particularmente tiene la libertad de hablar porque ya no es integrante del Tribunal Constitucional. Hoy le habíamos pedido a algunos magistrados miembros de la sala que nos acompañaran, pero ellos podrían caer en un adelanto de criterio en caso de salir al aire y explicárnoslos. Le decía que la Sala Cuarta dice en ese voto que no es ajena al drama que plantea en el recurso, y en este caso Ana, y comprende bien la angustia que la embarga, pero también debe tener presente que la función de la sala es hacer valer los derechos y valores que el constituyente de 1949 estableció en la Constitución Política. ¿Nos ayudaría a profundizar un poco en ese tema? Bueno, lo que pasa que en el voto de mayoría hay un concepto, digamos, más
más apegado tal vez a la letra de lo que el constituyente del 48 quiso decir. Donde casi no se habló del tema, por cierto. Donde casi no se habló del tema. Además, Randall, yo creo que la Constitución uno tiene que leerla en base a varios artículos, y de ahí fue donde yo también derivé mi voto salvado, porque en el caso del aborto terapéutico, que por cierto, yo creo que hay que diferenciarlo muy bien de otro tipo de abortos. Es que a veces la gente hace como una similitud del aborto terapéutico con la posibilidad de abortar dentro de los primeros 3 meses. Uh-huh. Entonces, yo creo que primero que nada tenemos que delimitarlo bien. En el caso del aborto terapéutico, nosotros nos estamos encontrando ante una situación de un niño que posiblemente no tenga posibilidad de vida. Entonces hay una disyuntiva entre 2 derechos a la vida, el derecho a la madre y el derecho al menor, que también tiene el derecho de nacer, pero uno tiene posibilidad de vida y el otro se encuentra en un riesgo de su vida. Y yo creo que es ahí donde está ese balance que se debe hacer siempre cuando uno está enfrente de 2 derechos fundamentales. Ahí es donde nosotros tenemos que hablar, por ejemplo, del balance de derechos y tenemos que hablar de la proporcionalidad y tenemos que hablar de todo ese montón de temas que se hablan cuando uno aplica la Constitución, y poner en ese balance qué es el derecho que hay que proteger en ese momento. Y en el caso del aborto terapéutico, en un 95% nos encontramos ante la posibilidad de un niño que no tiene posibilidad de vida. Y por eso le decía al principio también que es un tema muy complicado, porque no crea, siempre hay cuestionamientos éticos que uno se hace, cuestionamientos religiosos. Y lo que piden actualmente, en términos generales, los médicos, cuando una persona quiere hacerse un aborto terapéutico porque no hay posibilidad de vida del menor, es que esté en peligro de muerte. Pero ese peligro de muerte se da también, y se da después por muchas circunstancias médicas que ocurren. Doña Ana, usted nos decía antes que el aborto terapéutico se da cuando hay pocas probabilidades. Yo le quería pedir que me ayudara a centrar aún más de lo que ha hecho ese concepto. En el caso de las 2 muchachas cuyas historias hemos conocido esta tarde, de Ana y de Aurora, las probabilidades de vida eran nulas. Es decir, aunque suene muy feo lo que voy a decir, pero nadie puede vivir con el cerebro fuera de la cabeza, o nadie puede vivir con el corazón fuera del cuerpo, ¿verdad? Entonces, digamos, las opciones son nulas. No, totalmente de acuerdo. Cuando yo digo pocas posibilidades de vida, es que incluso pueden llegar al término del embarazo y el niño nace y puede permanecer pegado a un tubo por 1 hora, 2 horas, y después muere. Pero efectivamente es así. Yo no sé por qué no se hace una comisión ética que esté valorando todos esos casos, porque yo creo que no es posible. En alguna circunstancia nosotros tenemos mamás que tienen otros niños y que tienen un tipo de embarazo donde no hay posibilidad de vida y pueden poner en riesgo la salud de esa madre. Entonces, ahí encontramos también que tenemos que hacer un balance de todas esas vidas que hay de por medio. Yo sé que uno no, cuando la gente tiene sus conceptos religiosos y éticos, es muy difícil uno decir, bueno, es que yo no soy Dios para quitarle la vida a este niño, pero es que tampoco hay posibilidad de vida. Y hay una ventana ahí que, si esa ventana no se aprovecha para el caso del aborto terapéutico, después ya no es posible hacerlo. Doña Ana Virginia, decía usted esto de la comisión ética que se conforme. ¿Usted me podría ampliar un poco más a qué es lo que se refiere? Bueno, yo creo que cuando en el Código Penal se habla de que tiene que haber un peligro de muerte para que pueda darse el aborto terapéutico, yo creo que debería haber un consejo médico que diga si efectivamente esa madre está en peligro de muerte. Y es que vea, esas son cosas que uno va aprendiendo con el transcurso de la vida, y muchas veces este tipo de embarazos trae otra serie de riesgos para la vida de la madre.
Y cuando hablamos de otro tipo de riesgos, hablamos de riesgos físicos y de riesgos en la psiquis de esa persona. Entonces, estamos exponiendo a todas esas personas a un riesgo y no estamos viendo la salud de una forma integral. No sé si me explico. Sí, ¿y qué sería necesario para conformar, doña Ana Virginia, esa comisión ética? Digamos, ¿se necesitaría reformar este artículo 121 del Código Penal o no? No, yo creo que no, porque si usted lee el artículo del Código Penal, lo que dice es que hay un riesgo de muerte. Y la comisión ética la puede formar la Caja Costarricense de Seguro Social o el Colegio de Médicos. Su caso es analizado ante 5 médicos de prestigio en este país y entonces autorizar la posibilidad de un aborto terapéutico. Doña Ana, pero no dejar el tema sin ninguna posibilidad a las mujeres. O sea, ahorita los que están decidiendo son los propios médicos de los hospitales. Cuando claro, que les da terror que los acusen. No, es que figúrese que el médico de los hospitales y el médico de cualquier clínica no lo va a hacer cuando el peligro de muerte se interpreta que la persona tiene que llegar muriéndose. El peligro de muerte, yo creo que tiene que tener una interpretación un poco más hacia futuro de lo que le puede pasar a la mujer. Claro, pero el artículo, doña Ana, y aquí yo quería llegar justamente a eso, porque el artículo 121 del Código Penal no solo habla de riesgo de muerte, ¿verdad? Dice textualmente, no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer, por un médico o una obstétrica autorizada, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o para la salud de esta. Es decir, no solo, digamos, viéndolo en primera instancia, uno podría pensar que no solo cuando la mate o la pueda matar, sino cuando le genere un daño a su salud. Claro. Sin embargo, la sala ha sido muy restrictiva en cuanto a la doctrina y en el voto de 2008 dice tiene que ser un padecimiento serio de una vez y no habla de salud mental. Padecimiento serio. ¿Qué es un padecimiento serio? ¿Quién puede definirle, por ejemplo, a la Sala Constitucional qué es un padecimiento serio? Un grupo de médicos. Por eso yo siempre, yo no sé si yo en el voto salvado no lo tengo presente en este momento. Yo aquí lo tengo si lo necesito. Lo puse, sí, puse lo de la comisión médica que podía estar asesorando a la sala y diciendo si una madre requiere o no requiere un aborto terapéutico. Y cuando hablamos de aborto terapéutico, vea que yo soy muy restrictiva en ese sentido. Yo no estoy hablando de una deformidad que no produce la muerte, porque en eso yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en el aborto en términos generales, pero sí estoy de acuerdo en el aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque tenemos 2 vidas ahí. Tenemos la vida de ese menor que no va a ser, y tenemos la vida de la madre que puede verse frustrada por un montón de razones, por razones netamente físicas o razones que no sean físicas. Es ver el concepto de salud desde un punto de vista integral, y salud no significa solo el hecho de poder uno levantarse en la mañana y estar más o menos bien. Claro, es que la sala ha sido muy amplia en otros temas positivos. En La Paz, por ejemplo, recuerdo un voto de la sala donde dice, bueno, y que tiene que ver con jurisprudencia internacional, que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino es propiciar paz. A mí se me parece mucho al concepto de salud, donde no es solo la ausencia de enfermedad como tal, sino propiciar un buen estilo de vida. Y a mí me causa extrañeza en el voto de mayoría. Desaparecen, digamos, el término salud mental y creo que es Fernando Cruz, el magistrado que redacta, pone integridad mental, es decir, pero también es parte de la salud, doña Ana. Randall, no solo lo hemos dicho en temas como el derecho a la paz, lo hemos dicho directamente en temas relacionados con salud, cuando hemos declarado amparos con lugar por cuestiones de salud, porque nosotros consideramos que la salud no es solo algo inmediato. Véalo usted, por ejemplo, en las operaciones en ortopedia. Cuando una persona tiene la rodilla mala, ¿qué le decimos? ¿Tiene calidad de vida? ¿Y
¿qué le estamos diciendo cuando hablamos de calidad de vida? Que la salud no es solo el daño inmediato, sino es la calidad que la persona tenga para vivir. Estamos haciendo una definición más amplia de lo que significa salud. Es que lo hemos dicho en salud. Nosotros hemos tocado, hemos tocado, porque todavía yo a veces me considero parte de la sala, pero nosotros tocamos en muchas sentencias el tema directamente relacionado con la salud psíquica y la salud física. Perfecto, doña Ana, para agradecerle ya finalmente su participación esta tarde, insisto, en un tema tan sensible y con la libertad que le da ahora ser ex magistrada. Por todas sus palabras entiendo que usted interpreta que no es inconstitucional el aborto terapéutico cuando es inviable la vida del bebé, y esto produce ya no solo un peligro de muerte, sino un daño a la salud de la madre, doña Ana. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Randall, y le insisto, es un tema muy difícil, es un tema donde entran cuestiones éticas, cuestiones religiosas, y también es muy difícil de definir porque roza con otros temas y la gente malinterpreta lo que es el aborto terapéutico. Entonces esto a veces genera una conmoción en la gente de que aquí va a ser permitido el aborto y la gente va a empezar a abortar por todos lados. Y no se trata de eso. Se trata del aborto terapéutico que está restringido a casos muy, muy especiales. Y yo creo que en estos casos donde está en peligro la vida de la madre y el niño no tiene posibilidad de vida, yo creo que el código penal da suficientemente espacio para que esto se pueda hacer. Y me parece lógicamente que no es inconstitucional. Doña Ana, muchas gracias. Con mucho gusto. De verdad, por acompañarnos esta tarde. Me dice Miguel Jiménez en Twitter: Randall, ¿usted se comprometería a hacer un programa en donde se matice este tema con testimonios de mujeres pro vida? Sí, Miguel, pero yo aquí insisto, y voy a usar unas palabras que acaba de decir doña Ana Virginia. El aborto terapéutico no es el aborto como tal, por eso se llama aborto terapéutico. Y el programa de hoy no se trata de aborto. De hecho, hace unos meses hicimos un programa de aborto con el doctor Escalante aquí, y no recuerdo el otro doctor que estaba en contra. Sí. El doctor Escalante sostenía una tesis de cuándo empieza la vida, el otro doctor otra tesis, y ahí hubo fairness. En el caso de hoy estamos hablando del aborto terapéutico cuando usted sabe que el bebé tiene una lesión que lo hace inviable para vivir, es decir, que hay cero posibilidades de que viva. Entonces, ¿cuál fairness vamos a buscar? El de las mujeres que sí, porque si es en las mujeres que decidieron no abortar y tuvieron el bebé, por ejemplo, Ana y Aurora tuvieron el bebé, y falleció, en el caso de Ana, a los 2 segundos de nacer, en el caso de Aurora, a los 5 minutos. Entonces, ¿a quién traemos? Ellas tuvieron que tener a los bebés, y en el caso de mujeres pro vida, que les llama usted, Miguel, también logran tener a los bebés, pero esto es muy diferente a las mujeres que deciden no abortar y tienen su bebé. Eso es muy diferente. Estamos hablando de los abortos terapéuticos, que es cuando la lesión hace inviable, es decir, el bebé tiene cero posibilidades de vivir, y entonces la obligación que le genera en este instante el Estado costarricense es tener 9 meses de embarazo para un bebé que no va a vivir. Dice Luis Fernando, muchas de estas mujeres no piden el aborto. Sí, muchas de estas mujeres no piden el aborto, es absolutamente su derecho, Margarita. Yo quería agregar que además el artículo y la legislación es muy clara, con el consentimiento de una mujer. Ninguna legislación va a obligar nunca a las mujeres a interrumpir un embarazo si no lo desean. Es decir, si una mujer está embarazada y el feto presenta una malformación incompatible y ella quiere llevar a término ese embarazo, eso es perfectamente factible. Aún más, si una mujer está embarazada y ese embarazo pone en riesgo su vida y esa mujer decide aún así llevarlo a término, esa es su decisión también. Esas mujeres no tienen ningún problema con esta legislación, sus derechos no se ven violentadas. Como planteaban acá los compañeros, estamos hablando de aquellas mujeres que presentaban un embarazo que no era viable, que la muerte de ese feto era segura sí o sí, y que fueron obligadas a llevarlo a término, y que llevarlo a término puso en riesgo su salud, les afectó directamente su salud. Claro, antes de ir a la pausa y regresar con Margarita, quería contarles un dato. Entre 2002 y 2006, el INEC
registró 379 fallecimientos por malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Ojo que es muy diferente a otras malformaciones. En esta es donde de fijo el bebé fallece. 379 entre 2002 y 2006. En ese mismo periodo se hicieron en Costa Rica 26 abortos terapéuticos, es decir, que 354 personas, mujeres, duraron durante todo el embarazo sabiendo que el bebé iba a morir o minutos antes de nacer, o horas antes de nacer, o días antes de nacer, o inmediatamente naciendo, pues iban a morir porque era absolutamente inviable su posición. Igual, cada vez que nos escriban en Twitter, igual que lo hacemos siempre, leeremos sus comentarios. Y hay muchísimos en Facebook, hay bastantes comentarios en Facebook. Alejandra Cañas, los que estamos a favor de la vida también queremos que se escuche nuestra voz. Gabriela Zamora dice que todo ser humano tiene derecho a nacer. Hay posiciones, bueno, de todo tipo. Ya usted ha explicado muy bien la diferencia, los programas que hemos hecho aquí del aborto y lo que hoy hablamos del aborto terapéutico. Hemos escuchado a una ex magistrada, no solo ex magistrada, presidenta de la Sala Constitucional, Antonio Trejos Mazariegos, nos dice sí, completamente, el aborto terapéutico él lo respalda. Nos dice también Flori Montero sobre la opción que decía doña Ana Virginia Calzada de nombrar una comisión ética. Nos dice, o sea, la comisión ética propuesta es para brincarse el obstáculo de peligro de muerte de la mujer, queda clarísimo, torciendo las palabras, ¿cuántas mujeres han muerto por no practicarse el aborto? Bueno, son posiciones obviamente que respetamos, las que todos nuestros seguidores hacen en las redes sociales. Son matices y que están puestos sobre la mesa, y casualmente el programa de hoy es sobre mujeres que no se han practicado el aborto terapéutico. 3:05, vamos a la pausa y regresamos con Margarita Salas, que está aquí con nosotros en la cabina. Matices. con 8. Hay una realidad por abajo que yo no quiero ocultar. Decía, vamos a ver si recuerdo dónde, en la nota de Álvaro Murillo, nuestro colega en El País, que se calcula que al año se generan 27,000 abortos ilegales, ¿verdad? 27,000 abortos ilegales, que es otro tema. Pero cuando usted nota que la Seguridad Social le niega el aborto terapéutico a personas que son inviables por la vida, evidentemente en un tema muy humano, una de las opciones a las que se les abre es un aborto ilegal. Yo quería pedirte, Margarita, la interpretación, no de este tema, sino de lo que acaba de decir doña Ana Virginia, que fue extensa en cuanto a esta comisión ética, por ejemplo, y médica, que recomiende cada caso y que no que quede al criterio del doctor que firma, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, nosotras coincidimos en que efectivamente está habiendo una interpretación antojadiza sobre el tema de salud, porque como bien comentaba la ex magistrada, Costa Rica tiene muy claro que salud es también salud mental. Costa Rica tiene muy claro, y los votos tienen muy claros, de otras sentencias, de otros temas, que salud no se ha restringido nunca exclusivamente a peligro de muerte. Si no, nuestro sistema de salud pública no haría nada que no fuera atender a personas en peligro de muerte. Y claramente ese no es el caso. Un protocolo de aborto terapéutico, ¿qué es lo que hace? Es decirle al personal médico cómo aplicar esto, y dentro de esto justamente se establece, bueno, quiénes toman la decisión y cómo lo toman. A mí me llama la atención que las personas consideren que esto se va a hacer antojadizamente. Digamos, nuestro sistema de salud tiene personal especialista en salud mental, personal de psiquiatría, personal de psicología, que está perfectamente capacitado para diagnosticar cuando existe un peligro serio, una afectación seria a la salud mental de una persona, ¿verdad? Y el personal médico necesita que se le dé esta instrucción. En la práctica vemos que se realizan abortos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con los abortos clandestinos? Que terminan siendo un tema económico, un tema de clase. Entonces, las mujeres que no tienen dinero se practican abortos en condiciones inseguras que ponen en riesgo su vida. Las que tienen dinero salen del país o pagan en clínicas privadas para que se les practiquen esto. Yo creo que lo que va a suceder, y por eso es que nosotras estamos apelando a la instancia internacional, es que la comisión
va efectivamente a dictaminar que hay una violación y tal como lo ha hecho en otras instancias, le va a indicar a Costa Rica, tal como le indicó en el caso de fertilización in vitro, ya después la Corte, ¿verdad?, que tenía que brindar la técnica, que tenía que avanzar en materia de derechos de las mujeres. A mí lo que me preocupa es que en este tema Costa Rica tiene una gran hipocresía. Ustedes saben que a nivel internacional, cuando Costa Rica participa en foros, Costa Rica dice que en Costa Rica se practica el aborto terapéutico. Cuando Costa Rica va a Naciones Unidas, Costa Rica dice que Costa Rica sí tiene aborto terapéutico y vemos en la práctica que esto no es cierto, que esto no se implementa. Digamos, los derechos de las mujeres no pueden depender de que le tocó a este médico o a esta otra médica, ¿verdad? Debe haber un procedimiento establecido, claro, consensuado para el personal médico para brindar acceso a un derecho que está en nuestra legislación desde hace más de 70 años. Vos lo que decís es que no depende, digamos, que no sea antojadizo es que no se practiquen todos los abortos terapéuticos que pide la mamá, sino que exista un protocolo donde diga, bueno, este califica, este no califica. Es que eso es lo que plantea la legislación. Digamos, la legislación debe llevarse a la práctica. La legislación es muy clara en decir, no es punible aquel aborto que se practica para salvaguardar la vida o la salud. Entonces, ¿qué es lo siguiente lógico? Que usted tenga una guía que le indica a usted cómo es que usted determina si ese embarazo está poniendo en riesgo la vida o la salud. ¿Qué entiende usted por salud? ¿En cuáles casos se practica? ¿En cuáles casos no se practica? Y usted capacita a su personal y entonces eso se realiza. Esa guía existe. Esa guía se había ya desarrollado con personal de salud. Y ojo, esa guía incluía la posibilidad de hacer objeción de conciencia. Es decir, tampoco es cierto que se iba a obligar a personal médico que no quería practicarlo bajo ninguna circunstancia a practicarlo. ¿Y qué pasó con Esa guía fue inclusive firmada por María Luisa Ávila, y cuando María Luisa Ávila, exministra de Salud, lo envía a servicios legales del Ministerio de Salud, le responden que eso no se puede porque en Costa Rica todo aborto es ilegal. Pareciera que el Departamento Legal del Ministerio de Salud no conoce la legislación de este propio país. No entiende uno que existiendo el artículo 121 en el Código Penal, que como ya hemos mencionado varias veces en este programa, dice que no es punible el aborto en tales circunstancias, un departamento legal conteste que no es legal en ninguna circunstancia. Y este es un mito que tenemos que comprender y derribar. Cuando decimos el aborto es ilegal en toda circunstancia en Costa Rica, eso no es cierto. Hay casos en que la ley estipula que no debería penarse. Ahora que usted mencionaba esta guía que tanto se avanzó con la exministra María Luisa Ávila, finalmente quedó como un cuaderno de apuntes. Efectivamente, esto fue producto de un trabajo con varios sectores de Caja Costarricense del Seguro Social, de Ministerio de Salud, asegurándonos, digamos, primero se hizo una revisión de buenas prácticas a nivel regional e internacional, porque hay en otros países guías que indican al personal de salud cómo practicar un aborto terapéutico, ¿verdad? Se tomaron todas estas buenas prácticas, se elaboró una guía, se verificó que esta guía estuviera acorde a los lineamientos de nuestro propio sistema de salud. Ya ese documento está listo y está únicamente probando ¿qué? Apoyo político. Esto no necesita una reforma legal, necesita un par de firmas de jerarcas de las instituciones correspondientes e implementarse. La propia Defensoría ha interpelado a la Caja y al Ministerio de Salud para decirle, ¿por qué usted no está brindando acceso a este derecho? Y seguimos sin tener, digamos, una respuesta favorable, y por eso lamentablemente hemos tenido que acudir al nivel internacional, que implica más recursos, más dinero y más tiempo. Cuando el departamento legal le dice a doña María Luisa Ávila que no, sobre esta guía, ¿qué siguió en eso? Queda ahí, queda en punto muerto, no se mueve más. Muerto. Sí, no se mueve más. Ya ella se dio por vencida en ese momento. En ese momento, digamos, no se avanza más en la implementación de esa guía, y efectivamente, digamos, lamentablemente lo que sucede es que hay cambios de jerarquía, cambios de gobierno, ¿verdad? Y la nueva administración realmente entra apenas a conocer cómo es que está pasando, qué ha pasado, qué se ha avanzado, qué no se ha avanzado. De nuestras conversaciones con jerarcas de las instituciones, se nos ha dicho, digamos, a la colectiva por el derecho a decir, se nos ha dicho que hay voluntad política, que sí se va a avanzar, ¿verdad? Porque en estos momentos, por ejemplo, la posición de la jerarca del INAMU es, de la presidenta del INAMU, es que debe existir la guía de aborto terapéutico. E informalmente, esa es también supuestamente la posición de, bueno, ahora la exministra de Salud, porque ya renunció ella, ¿no? Y la presidenta ejecutiva de la Caja. Sin embargo, a pesar de ser un tema en el que las jerarquías dicen que sí, no
no se concreta, ¿verdad? Y lo único que puede entender es que hay presiones al interno de estas instituciones, de grupos fundamentalistas que se oponen a los derechos de las mujeres y que no quisieran que se reparta en este país, pero ni métodos anticonceptivos, ¿verdad? Mucho menos permitirle acceso a las mujeres a sus derechos. Ahora, ¿se han reunido ustedes con la vicepresidenta Ana Elena Chacón? Ella que cuando fue diputada tuvo posiciones como las que defiende su colectivo. Ella también como vicepresidenta inclusive apoya proyectos de ley a favor de los derechos humanos. Pero, ¿se han acercado ustedes con la vicepresidenta Chacón? Nosotros hemos tenido conversaciones con Ana Elena desde que era diputada y sabemos que la posición de ella es de apoyo a que exista una guía para el aborto terapéutico en Costa Rica. Ana Elena es una persona muy comprometida con los derechos humanos de las mujeres y comprende, al igual que comprende todo el personal técnico y político de este país, que nuestra legislación es clara en este sentido. Ahora bien, Margarita, alguien que estaba criticando el tema de hoy, decía que ustedes estaban utilizando el tema de aborto terapéutico para abrir campo al tema del aborto como tal, sin terapéutico. Quería preguntártelo directamente. Esta es una amenaza que siempre se ha planteado desde los sectores fundamentalistas cuando se habla del tema de aborto. La realidad es que en los países en los que alguna forma de aborto está reglamentada, lo que pasa con las cifras de abortos clandestinos es que disminuyen. Es decir, esto tiene un efecto de disminución sobre los abortos en general. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se acerca al personal médico, puede entonces preguntarle por métodos anticonceptivos, puede acercarse, puede tener información científica. Todo esto lo que hace es repercutir en la salud sexual y reproductiva de la población en general, ¿verdad? Pero en términos específicos, que se me hizo el timbre aquí, para ser más directo, ¿ustedes están buscando la aprobación del aborto como tal en general? ¿O simplemente se limitan, digamos, al tema del aborto terapéutico? No, nosotras estamos buscando que en este país se puedan practicar abortos por causales específicas. Es decir, cuando hay malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, exactamente, cuando hay, y nosotros lo que pasa es que consideramos que el aborto terapéutico cobija varias formas de vulnerabilidad que no se han visibilizado. Por ejemplo, nosotros consideramos que aborto terapéutico daría para hablar de casos de violación a mujeres, porque consideramos que una mujer que es violada y que es forzada a llevar a término ese embarazo, a nosotros nos parece que es inevitable pensar que no hay una afectación a su salud mental, justamente porque hay una situación de violación. Nosotras también apoyamos que se practiquen abortos terapéuticos en caso de en casos de incesto y de violencia sexual hacia personas menores de edad, porque eso es un tema importante, ¿verdad? En Costa Rica tenemos cada año unos 500 embarazos de niñas menores de 15 años, ¿verdad? Esos embarazos, en los casos en que esas niñas no deseen continuar, no deberían continuar, porque estamos hablando de niñas menores de 15 años. También estamos hablando de situaciones de explotación sexual comercial, nuevamente, casos de menores de edad, ¿verdad?, que están siendo explotadas sexualmente, y casos de malformaciones incompatibles para la vida extrauterina. La colectiva por el derecho a decidir nunca ha planteado la despenalización en general del aborto para cualquier circunstancia o cualquier tema. Nosotros siempre hemos planteado la necesidad de que examinemos estas causas particulares, porque consideramos que son causas en las cuales la legislación costarricense daría para cubrir, porque en todas ellas se produce una afectación para la salud de las mujeres involucradas. Claro, de hecho, hemos leído la mayoría de comentarios en redes sociales hoy, los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, inclusive los que nos critican a nosotros por esto, y Luis Fernando Calvo, que era uno de los tuiteros que nos estaba criticando a nosotros por el programa, me decía en Twitter que ellos estaban interesados en dar a conocer su opinión. El programa se llama Matices. Le pedí a Luis Fernando que me dijera a dónde localizarlo, y está Natalia Sandoval con nosotros, que fue el contacto que nos mandaron. Natalia, buenas tardes. Lo primero que quiero preguntarte es si representas alguna organización. Natalia, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la llamada y por el espacio que me brindan. En particular no represento ninguna organización, soy una psicóloga que desarrolla su trabajo de manera clínica. Ok, Natalia, bueno, decía, el programa se llama Matices, hemos leído la mayoría de los comentarios que hemos podido, porque son un montón los que hay esta tarde, claro. Pero sí quería que nos contaras la posición que querían externar ustedes
previendo, y aquí sí lo voy a decir transparentemente, que no queríamos nosotros, y aquí sí es una posición editorial, generar o montar un debate de un tema tan específico, pero claro que estamos abiertos a conocer la opinión de ustedes. Natalia, adelante. Muchísimas gracias, le reitero el agradecimiento por el espacio. Yo creo que quisiera ser muy puntual. Hablaron claramente de que hay dos vidas y efectivamente es súper complicado cuando se disminuye el valor de una vida, el valor de la vida intrauterina, dándole prioridad al valor de la vida de la madre. Desde la posición de haber trabajado con mujeres que han tenido duelos a partir de tener hijos que mueren en muy pocas horas o meses por problemas, digamos, lesiones significativas en su vida, les podría decir que el dolor de la madre se sostiene mejor cuando la madre le ha podido dar todo el amor a su hijo, ha podido compartir con él, aunque sea por poco tiempo, y ha podido verlo vivir, aunque sea por un mes, 2 meses, o sea, horas. Cuando una mujer decide por alguna opción aplicar un aborto terapéutico, ya se vuelve ella completamente responsable por esa vida, que si iba a morir cuando nace, pues bueno, pero ya esa responsabilidad recae sobre ella, y eso ocasiona en la madre un gran sentimiento de culpa, porque ese es su hijo, independientemente de cuánto tiempo vaya a vivir, es su hijo, y esto ocasiona en la mujer una fuerte lesión y trauma que posteriormente se necesita procesar, porque bien que mal recae sobre ella esta responsabilidad. Ella le puede dar calidad de vida a su hijo por el tiempo que viva, porque ya mientras esté en su vientre ya hay una conexión afectiva y una conexión especial que no se debe obviar. Entonces yo creo que si se trata de ver de manera integral, también hay un elemento psicológico, y es el hecho del vínculo madre-hijo que existe, independientemente de cuánto tiempo vaya a vivir ese hijo. Precisamente respecto al duelo, quería hacerte dos consultas. Claro. Una es que la Sala Cuarta, en el voto de 2007, señala el tema en discusión es males, ya te digo porque quería decirlo estrictamente, son padecimientos congénitos, malformaciones congénitas que hacen la vida inviable, es decir, donde no es que hay una discapacidad o una enfermedad que pueda generar que el bebé esté algunos meses o años con la mamá, sino que es prácticamente un colapso en cuestión de segundos, ¿verdad? El encefalocele posterior, por ejemplo, que insisto, sé que suena grotesco, pero no hay otra forma de explicarlo, es que el cerebro venga fuera de la cabeza, esa vida es inviable. En estos casos en particular, no donde es una malformación, digamos, que limite la vida, sino donde son nulas las posibilidades de vida, ¿cuál es tu opinión? Te podría hablar específicamente de una paciente que estoy atendiendo hoy día, que su hija nació con un problema significativo, su cerebro tenía pequeñas convulsiones que eran constantes, o sea, la bebé logró nacer, la bebé logró vivir durante 3 meses, pero ya le aclararon a ella desde el principio, pues, la vida de su hija es incompatible con la vida, ella va a morir. Y durante todo ese tiempo ella estuvo compartiendo con su hija, lo que le ha permitido que hoy día le demos contención, que ella se sostenga para atravesar este proceso de desapegarse de su hija, es saber, y ella me lo dice constantemente, yo le di a mi hija durante el tiempo que la tuve todo el amor, todo el afecto, todo el cariño, porque era mi hija. Ella, la niña, pues obviamente no podía tomar leche, tenía una serie de complicaciones, y en esta paciente en particular ella me dice, yo sé que mi hija tenía un problema significativo, pero era mi hija, y yo la amaba tal cual era. Entonces, yo creo que a la hora de hablar de que sí, hay elementos que hacen incompatible con la vida a un hijo, no quita y no hay que desvincular que la madre y el hijo tienen una relación incluso estando el bebé durante el vientre. Y ese tiempo se debe procurar que sea un tiempo de calidad.
y que la madre pueda acompañar a su hijo durante el tiempo en que vaya a morir y le pueda dar una muerte digna, porque es su hijo. Y el peor error que se puede cometer es hacerle creer a estas mujeres que ese niño que es incompatible con la vida no es su hijo, porque están anulando algo que posteriormente va a convertirse en una causa de un gran choque, un gran trauma, porque cuando hagan conciencia de que era su hijo, cuando tengan que enterrarlo, cuando tengan que verlo muertito, ahí, entonces sí se van a dar cuenta que era una vida, que era una persona y que era su hijo. Natalia, para terminar, porque nos quedan pocos minutos y vamos a cerrar aquí en cabina con Margarita, para terminar quería lanzarte esta pregunta en tema de duelo. Las mujeres, y aquí fuera de aborto, que les hacen legrados, por ejemplo, en los hospitales, yo te lo puedo decir por experiencia propia, ponen a las mamás con los bebés recién nacidos a la par de una muchacha a la que le acaban de hacer legrado, por ejemplo. Eso es tremendamente cruel en el sistema. Por supuesto, y te puedo hablar de casos específicos donde hay pacientes mías que tenían a sus hijos en cuidados intensivos ya con horas de que el bebé iba a morir y estaban acostadas en camas a la par de mamás que tenían a sus bebés. Eso es absolutamente cruel, es parte de despersonalizar y desvincular la relación madre-hijo, ¿verdad? Lamentablemente el sistema está ocasionando que tener hijos sea como una cosa absolutamente normal y que aquella madre que está ante un momento de dolor sea tratada simplemente como una más, no por su persona, no por su calidad de ser humano. Natalia, muchas gracias por brindarnos tu opinión y por ser tan respetuosa al plantearla. Muchas gracias, Natalia, y feliz tarde. Buenas tardes. Gracias. Margarita, bueno, nos quedan 2 minutos. Sí, a mí me parecen muy delicados sus planteamientos. Yo también soy psicóloga. El sentimiento que describen con más frecuencia las mujeres que sí pueden accesar a un aborto terapéutico es alivio. Alivio por dejar de tener dolor físico ellas y alivio por haber detenido el malestar de los fetos que llevan en el útero. ¿Por qué? Ustedes recordaron las palabras de Aurora. Una de las angustias de Aurora es que el avance de ese embarazo no solo le producía malestar a ella, sino que también le producía malestar al feto. Muerte digna. El feto de Aurora se defecó, se quedó sin líquido amniótico. Una de las causas de sufrimiento de ella es que al no poder detener ese embarazo, ese feto entraba en sufrimiento fetal también. Había sufrimiento acá también. Entonces nosotras nos preocupa mucho que la vida de las mujeres valga tan poco para estos grupos o estos sectores que defienden a ultranza que una mujer tiene que llevar a término un embarazo independientemente de si ese feto va a poder nacer vivo o no, independientemente inclusive de si hay sufrimiento fetal o no, ¿verdad? Pienso que estas historias, hablarlas en abstracto o con supuestos pacientes, es mucho más sencillo que cuando oímos la voz directa de estas mujeres que están pidiéndole al Estado que les garantice acceso a su derecho, que es no sufrir más, no continuar con un embarazo que está poniendo en riesgo su vida o su salud mental. En este sentido, la investigación a nivel internacional de la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría es clara. Para aquellas mujeres que están siendo forzadas a llevar a término un embarazo que no es viable, el aborto terapéutico es la opción más humana, más digna y más apegada al paradigma de derechos humanos. Margarita, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A Aurora, a Ana Virginia Calzada, presidenta de la Sala Cuarta, a Natalia, la psicóloga, que habló con nosotros, a Margarita. Evidentemente nosotros no somos tan positivos como para intentar que en hora y media se logre un consenso nacional sobre un tema, pero bueno, los puntos están puestos sobre la mesa. Pero vea lo que nos dice Olman Bolaños en Facebook: felicitaciones a este programa por permitir que se escuchen voces que rara vez tienen un espacio en temas como este, en temas de trascendencia para las políticas nacionales en salud. Solemos escuchar más en estos temas comentarios que tienen que ver con principios morales y moralistas, pero muy pocas veces escuchamos voces hablando de sus experiencias personales. Es muy valioso el programa, muchas gracias, nos dice Olman Bolaños. Finalmente pudimos conversar también con Natalia, con la expresidenta de la sala, y bueno, ese es el objetivo del programa, de todo, que se escuchen y que se vean todos los matices de un tema. Por eso se llama así. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias a ustedes por colocar este tema tan importante sobre la mesa.
Gracias a ustedes que nos escucharon, que nos pueden observar en Canal 2 a partir de las 8 de la noche. Y muchas gracias también por acompañarnos. Recuerden que a las 7 de la noche hoy será la tercera emisión de Noticias Monumental y que los esperamos el lunes en Matices a las 2 de la tarde con un temazo. Pero no los vamos a cantar, no les vamos a contar porque nos los queman de aquí al lunes a las 2 de la tarde. Usted lo que quería cantar. Yo canto feísimo, pero nunca me invite a cantar karaoke. Hoy es viernes. Nunca, no se le ocurra jamás. Lo van a volver a llamar de pelando el ojo, como la vez pasada que lo pusieron a cantar. Voy a descolgar los teléfonos. 3:30. Feliz tarde.